¿Alguna vez has tenido que trabajar con arrays y te has dado cuenta que el tamaño de la colección es uno de sus límites? Crear un nuevo array y copiar los elementos a este nuevo array no es tan solo tedioso, sino que también consume mucho más recursos y tiempo de lo necesario. En este video te enseñaré una nueva estructura de datos que elimina esta limitación. ArrayList. En este video hablaremos de ArrayList, una estructura de datos que elimina esta limitación. En este caso vas a poder agregar dinámicamente ítems dentro de esta colección. Utilizaremos esta colección dinámica, aprenderemos cuáles son sus ventajas y sus desventajas y en qué caso usarlas. Usa ArrayList para que incrementes tu eficiencia. Quédate conmigo y descubre cómo utilizar en esta ocasión ArrayList. Hola, soy Julio Quintana y en el video de hoy hablaremos sobre ArrayList, esta poderosa herramienta que nos ayudará a tener una estructura o una colección dinámica dentro de nuestro software. Si ya has trabajado con Array, te darás cuenta de la limitación que tenemos a la hora de agregar o eliminar ítems. En este caso, ya esta limitación quedaría descartada. ArrayList, una clase de Java que forma parte del framework de colecciones y ofrece un array donde puedes crear elementos de forma dinámica. Esto significa que no vamos a necesitar especificar la cantidad de ítems que va a tener esta colección, sino que dinámicamente vamos a ir agregándola en el momento que necesitemos. Cada vez que intentes agregar un ítem de esta colección y lleguemos al límite de la colección o de ese array, automáticamente o dinámicamente se incrementará el tamaño. Veamos un ejemplo rápido. Acá tenemos una clase con un método main para poder ejecutar nuestro programa. Para nosotros poder utilizar la colección ArrayList solo nos queda declararla de tipo ArrayList de esta forma, y si se dan cuenta nos dice de que la clase ArrayList tiene una E entre corchetes que significa el tipo o que nos indica que debemos asignarle el tipo de valores que va a tener nuestro ArrayList. Eso sería de esta forma. Ya tendríamos la forma correcta de asignarle el tipo a una variable. Como se dan cuenta, en esta ocasión nosotros no hemos asignado un valor o una cantidad específica del tamaño de la colección. Por ende, nosotros pudiéramos utilizar el método add para agregar un nombre. De esta forma, nosotros agregaríamos ítems a esta colección dinámicamente. Para acceder a una de las posiciones de memoria, la colección tendría un método get donde nosotros tendríamos la posibilidad de colocarle el índice de la posición de la colección que queremos obtener. Al nosotros ejecutar este programa, si se dan cuenta, en cada vez que paso, tenemos la capacidad de acceder al método. Internamente este ArrayList trabaja con un array, pero su comportamiento es un poco más sofisticado. Cuando se intenta superar la capacidad máxima o el tamaño máximo del array, lo que hace esta implementación ArrayList es incrementar el tamaño del array, así como se los expliqué en el video anterior, creando una copia y pasando los atributos, pasando los valores del array antiguo al array nuevo, pero no incrementa el array en una sola posición, sino que incrementa el array en el 50% de la cantidad actual que tenga el array antiguo. Por ejemplo, en este caso, supongamos, si nosotros tenemos un array que contiene 10 ítems, cuando yo voy a agregar el siguiente, él lo que va a hacer es agregar 5 ítems más. Entonces el array ya tendría hacer una copia de 15, de un array con 15 atributos, y los siguientes 5 atributos que yo vaya a agregar ya cumplirían con la misma condición de eficiencia de O a la 1, porque ya tendríamos una posición disponible para agregar. Solamente cuando se llegue al límite del array es que sería O a la n, porque tendría que crear un array nuevo y agregar los atributos, pero la redimensión que nosotros estamos utilizando o la copia del array no sería para agregar un solo atributo adicional, sino para agregar la cantidad del array anterior, la cantidad de ítems que tiene el array anterior, más el 50% de esa cantidad de ítems. Si tenemos 10 posiciones en un array, cuando estuviésemos redimensionando, serían 15 posiciones que quedaría el array nuevo. Por eso, cuando nosotros vamos a leer una posición de un array, es O a la 1 siempre, porque se utiliza el mismo mecanismo que utilizamos cuando estamos leyendo de un array. Cuando nosotros vamos a insertar un elemento, va a depender únicamente de que si tenemos copado todos los elementos de este array interno que utiliza el ArrayList. Si lo tenemos copado, entonces sería O a la n, y si no lo tenemos copado, si yo, por ejemplo, agregué en el ítem anterior, yo agregué el 50%, todavía me queda ese 50% disponible, y cuando voy a agregar nuevamente sería O a la 1, porque está la posición disponible para ser usada. Ahora bien, las inserciones en el comienzo y en el medio, de la misma forma,
como lo hacemos con el array, para las inserciones en el medio, seguirá siendo O a la n. ¿Por qué O a la n? Porque, bueno, tenemos que hacer el mismo proceso que hacemos cuando estamos insertando en un array. Tendríamos que copiar todos los elementos en un array nuevo y agregar el elemento nuevo donde corresponda. Si es en el comienzo o es en el medio de la colección, sería el mismo comportamiento. ¿Cuándo debes utilizar un array list? Bueno, un array list tienes que utilizarlo primero cuando necesitas acceder a un ítem desde su índice. Es decir, que yo conozco o yo puedo acceder o necesito recorrer la lista que es a través de su índice o necesito ir hacia un índice en específico. Ahí yo pudiera utilizar, en estos dos casos, pudiera utilizar array o array list, cualquiera de los dos casos, porque los dos se comportan de la misma forma, es O a la U. También, adicional a esto, vas a decidir por array list cuando necesites tener una lista que sea dinámica de tamaño. Es decir, cuando tú necesites agregar atributos adicionales a una lista. Cuando tú necesitas agregar constantemente ítems a una colección, tú podrías utilizar array list porque, te comento, solamente una vez sería O a la n y las otras veces sería O a la 1, dependiendo si tenemos todavía posiciones disponibles para utilizar. Y si los datos que tú vas a utilizar son homogéneos, es decir, son del mismo tipo, entonces tú tendrías la posibilidad de utilizar array list. Ahora, ¿cuándo no podemos utilizarlo? Bueno, ahí ya podemos hacer inversamente lo que acabamos de decir. No tenemos que utilizarlo cuando no sabemos el tipo de datos que nosotros tenemos que almacenar en nuestra colección. Si son datos diferentes que nosotros tenemos que almacenar en nuestra colección, no pudiéramos utilizar array list, no nos lo permitiría. Ya que en la declaración nosotros indicamos qué tipo de datos vamos a utilizar. Y obviamente cuando necesites realizar muchas inserciones o eliminaciones, en el medio o en el comienzo de la colección. Es decir, que no es al final con el método add, sino que yo agarro y quiero insertar con un índice en específico. En la posición número 3 quiero insertar y hay 4 o más ítems en la colección. De esa forma, si yo tengo que hacerlo muy recurridamente, entonces no es recomendable utilizarlo. Para eso deberíamos utilizar otra estructura de datos, que es la siguiente, que es la que con la que voy a hablar en el siguiente video, que es linked list. En conclusión, array list es una estructura de datos muy poderosa que he visto en todo mi recorrido como desarrollador de software, que es la estructura de datos más usada, es la más común. No quiere decir que sea la mejor, sino que es la más común. Para la mayoría de los casos nosotros podemos utilizar este array list. Bueno, esto sería todo lo que quería comentarles sobre el array list. Es una herramienta muy poderosa. En próximos videos, cuando hagamos implementaciones ya profesionales completas, vamos a utilizar esta y las otras estructuras de datos para que vayamos practicando. Sin más, bueno, les recuerdo que si fue de utilidad este video, si no se han suscrito, por favor suscríbanse. Si les ha gustado el video, compártanlo con sus amigos, denle me gusta y a la campanita para que les notifique cuando llegue el próximo video. Y recuerda que esto tú lo viste en tu canal, Quintana System Academy, donde aprendes de programación.